Capítulo 1. El eco en la ventana. La lluvia golpeaba el tejado como si quisiera romperlo. Un tamborileo insistente que llenaba el silencio del pequeño apartamento. Elías Navarro se despertó con un sobresalto. El corazón latiéndole en los oídos. Más fuerte que el aguacero. Había soñado otra vez con ella. La chica de cabello oscuro. Empapada bajo la lluvia, riendo con una alegría que él no podía tocar. Sus ojos brillaban como faros en la tormenta. Pero su rostro era un borrón. Un lienzo en blanco que se deshacía cada vez que intentaba enfocarlo. Se sentó en la cama, pasándose una mano por el pelo revuelto, y miró el reloj digital en la mesita de noche. Las 3:17 de la madrugada de la mañana. Afuera, la ciudad zumbaba bajo el diluvio, un murmullo de neones y motores distantes. Elías vivía con su madre en un edificio de ladrillos desgastados, en un barrio donde las farolas parpadeaban como si estuvieran cansadas de alumbrar. Era un lugar corriente, atrapado entre el bullicio del centro y el abandono de las afueras. La habitación de Elías era un caos ordenado, libros apilados en la esquina. Una guitarra con una cuerda rota apoyada contra la pared, y un escritorio cubierto de garabatos que él mismo no recordaba haber hecho. Se levantó, descalzo, y caminó hacia la ventana. El cristal estaba empañado, y el reflejo de su propio rostro, pálido, con ojeras marcadas, lo miró de vuelta. Pero entonces, algo cambió. Un destello cruzó el vidrio, rápido como un relámpago, y por un segundo no fue su cara la que vio. Era ella, la chica del sueño. Su cabello oscuro caía en mechones mojados sobre los hombros, y su risa resonó en la habitación como si estuviera allí. A su lado, Elías dio un paso atrás, tropezando con una pila de ropa en el suelo. «¿Qué demonios?», murmuró, su voz temblorosa rompiendo el silencio. Volvió a mirar la ventana, pero el reflejo ya no estaba. Solo quedaba la lluvia, golpeando el cristal como dedos impacientes. Se frotó los ojos, intentando convencerse de que era un truco de la mente, un eco del sueño que se negaba a desvanecerse. Últimamente, esas imágenes lo perseguían más de lo habitual. Fragmentos de una vida que no recordaba haber vivido. Sacudió la cabeza y se dejó caer en la silla del escritorio. Respirando hondo, «Estás perdiendo la cabeza, Navarro», se dijo, con una sonrisa amarga. Era algo que solía hacer. Hablarse a sí mismo en voz baja. Como si fuera su propio terapeuta. Pero esa noche, el chiste no lo calmó. El día pasó en una bruma de rutina. Se puso una sudadera gris, tomó su mochila gastada y salió rumbo a la escuela bajo un cielo que aún amenazaba con más lluvia. El instituto era un edificio cuadrado y anodino, lleno de adolescentes ruidosos que lo hacían sentir como un espectador en su propia vida. Elías no era de los que levantaban la mano en clase ni se unían a las risas en el pasillo. Prefería el margen, el rincón donde podía observar sin ser visto. Sus compañeros lo consideraban raro, pero inofensivo, los profesores. Un chico callado con potencial sin explotar. Él no se molestaba en corregirlos. En la última hora, mientras la profesora de literatura desgranaba un poema que a Elías le importaba poco. El cielo se oscureció de nuevo. Las primeras gotas golpearon las ventanas del aula, y un trueno lejano hizo que varios estudiantes soltaran exclamaciones exageradas. Elías giró la cabeza hacia el cristal, casi por instinto, y ahí estaba otra vez. Un destello, no era un relámpago, no era la luz de un auto reflejada. Era ella, parada bajo la lluvia, mirándolo desde el otro lado del vidrio. Sus labios se movieron, como si dijera algo, pero el sonido no llegó. Elías se enderezó en su silla, el lápiz cayendo de su mano con un clac seco contra el pupitre. «Navarro, ¿estás con nosotros?», la voz de la profesora lo arrancó del trance. Parpadeó, y la figura se desvaneció. El aula volvió a enfocarse. Los murmullos de sus compañeros. El zumbido del ventilador en el techo. «Sí, perdón», murmuró, agachando la cabeza. Pero su mente ya no estaba allí. Estaba en esa chica, en esa risa que lo perseguía como un fantasma. Cuando sonó la campana, salió disparado, ignorando las miradas curiosas. La tormenta había estallado en serio, y las calles estaban cubiertas de charcos que reflejaban los neones de las tiendas cercanas. Llegó a casa empapado, el cabello pegado a la frente, y dejó la mochila en el suelo con un golpe sordo. Su madre no estaba. Trabajaba turnos nocturnos en una cafetería del centro. Así que el apartamento estaba en silencio, salvo por el eco de la lluvia. Elías se acercó a la ventana de su habitación, casi esperando ver algo, pero el cristal solo le devolvió su propia cara. Cansada y confundida, se dio la vuelta, dispuesto a ignorarlo todo, cuando algo crujió bajo su pie. Miró hacia abajo y vio un papel arrugado, medio escondido entre las correas de su mochila. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo levantó con dedos temblorosos y lo desdobló. La tinta estaba corrida por la humedad.
Pero las palabras eran claras. No busques lo que olvidaste. Elías dejó caer el papel como si quemara, retrocediendo hasta chocar con la pared. Su respiración se aceleró, y el sonido de la lluvia pareció amplificarse, como si la tormenta misma estuviera riéndose de él. ¿Quién puso esto aquí?, dijo en voz alta, aunque no esperaba respuesta. Revisó la mochila frenéticamente, sacando libros, cuadernos, un bolígrafo mordido, nada más. El papel seguía en el suelo. Mirándolo como un desafío, se agachó a recogerlo otra vez, girándolo entre sus dedos. No era su letra, ni la de su madre. ¿Alguien en la escuela? No tenía sentido. Nadie se molestaba en hablarle, mucho menos en dejarle notas crípticas. Se acercó a la ventana una vez más, el papel aún en la mano. La ciudad brillaba allá afuera, borrosa bajo el aguacero, y por un instante pensó que vio algo moverse entre las sombras del edificio de enfrente. Entrecerró los ojos, pero no había nada, solo la lluvia, cayendo sin descanso. ¿Qué está pasando conmigo?, susurró, apoyando la frente contra el cristal frío. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Esa noche no durmió, se quedó sentado en el escritorio, la nota frente a él, mientras la tormenta rugía afuera. Cada relámpago iluminaba la habitación, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes. Pensó en la chica, en su risa, en el vacío que sentía cada vez que intentaba recordarla. No estaba seguro de si estaba perdiendo la cabeza o si algo, o alguien, lo estaba observando, esperando que diera el próximo paso. Pero una cosa era segura. Esa nota no era un accidente. Era una advertencia. Y Elías, tímido y callado como era, no estaba dispuesto a ignorarla. La lluvia seguía cayendo, y en algún lugar de la ciudad, un eco invisible lo llamaba. Capítulo 2. El accidente que no recuerda. Elías no podía quitarse la nota de la cabeza. No busques lo que olvidaste. Las palabras se repetían como un eco atrapado en su mente, resonando con cada paso que daba por las calles húmedas rumbo a la escuela. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos que reflejaban un cielo gris y sucio. Y el aire olía a tierra mojada y asfalto. Llevaba la mochila colgada de un solo hombro, las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, intentando ignorar la sensación de que alguien lo observaba desde las sombras de los edificios. En el aula, el día empezó como cualquier otro. Elías se sentó al fondo, cerca de la ventana, dejando que el murmullo de sus compañeros llenara el espacio mientras él garabateaba líneas sin sentido en su cuaderno. Pero entonces, durante la clase de historia, algo rompió su rutina. El profesor estaba hablando de la revolución industrial cuando Nico, un chico de risa fácil y cabello despeinado, se giró hacia él desde el pupitre de adelante. Oye, Navarro, ¿te acuerdas de esa vez que casi te conviertes en una mancha en la carretera?, dijo, con una sonrisa que pretendía ser bromista pero que tenía un filo extraño. Elías levantó la vista, confundido. ¿De qué hablas?, respondió, su voz más seca de lo que pretendía. Nico se rió, dándole un codazo a otro compañero. El accidente, hombre, hace como un año, el auto que casi te aplasta en el cruce de la avenida 9. Todos pensamos que estabas muerto, pero saliste caminando como si nada. ¿No te acuerdas? Elías frunció el ceño, esperando que fuera una broma mala, pero algo en el tono de Nico, en la forma en que los demás lo miraron, una mezcla de curiosidad y cautela. Le geló la sangre. ¿Un accidente?, murmuró, más para sí mismo que para ellos. No recordaba nada de eso. Ni un auto, ni un cruce, ni el sonido de neumáticos chirriando. Solo había un vacío, un agujero negro en su memoria que se tragaba cualquier intento de darle sentido. No tengo idea de qué estás hablando, dijo al fin, encogiéndose de hombros como si no le importara. Pero sus manos temblaban ligeramente bajo el pupitre. Nico alzó una ceja. Pero antes de que pudiera insistir, el profesor lo llamó al orden. Elías se hundió en su asiento, mirando por la ventana. Afuera, las nubes se arremolinaban como si conspiraran contra él. El resto del día pasó en una niebla. Las palabras de Nico lo perseguían, y la nota en su mochila parecía pesar más con cada hora. Cuando sonó la campana final, salió disparado, evitando las charlas en el pasillo. Necesitaba aire, espacio, algo que le aclarara la cabeza. Pero la ciudad tenía otros planes. Caminaba por una calle estrecha, flanqueada por edificios de concreto y tiendas con letreros descoloridos, cuando un motor rugió detrás de él. Elías apenas tuvo tiempo de girarse antes de que un auto negro, con los vidrios tintados, acelerara directo hacia él. El instinto lo salvó. Se lanzó a un lado, cayendo en un charco mientras el vehículo pasaba a centímetros de sus piernas. El agua sucia le empapó la ropa, y el corazón le martilleaba el pecho como si quisiera escapar. ¿Qué demonios?, jadeó con acento agudo, poniéndose de pie con las manos temblorosas. El auto frenó unos metros adelante,
las luces traseras brillando como ojos rojos en la penumbra. Elías no esperó a ver qué pasaba. Corrió, sus zapatillas chapoteando contra el asfalto, hasta meterse en un callejón estrecho entre dos edificios. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, mientras el sonido del motor se desvanecía en la distancia. «Esto no está pasando», murmuró, pasándose una mano por la cara. Pero entonces, algo lo golpeó. Una punzada aguda en la cabeza. Como si alguien hubiera clavado un alfiler en su cerebro. Cerró los ojos con fuerza. Y un destello de memoria lo atravesó. Era ella otra vez, la chica de cabello oscuro. Corría a su lado, riendo bajo la lluvia, su mano rozando la suya. «Vamos, Elías, no te rindas ahora», decía, su voz clara como un cristal. Pero entonces, una luz cegadora irrumpió entre ellos. Faros. Tal vez. Y la escena se deshizo en negro. Abrió los ojos, jadeando. El callejón estaba silencioso, salvo por el goteo de una tubería rota. «¿Qué fue eso?», susurró, tocándose la frente. No era solo un sueño. No esta vez, era un recuerdo. O al menos un pedazo de uno. Y estaba conectado a lo que Nico había dicho. Un accidente, un auto. Pero ¿por qué no lo recordaba? ¿Y por qué alguien intentaba atropellarlo ahora? Elías se quedó allí, temblando, hasta que el frío lo obligó a moverse. Sacó la nota de su mochila y la leyó otra vez. «No busques lo que olvidaste». Una risa amarga escapó de su garganta. «Demasiado tarde para eso», dijo, guardándola en el bolsillo. Algo estaba mal, muy mal, y no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Si su memoria era un rompecabezas, alguien había escondido las piezas, y ahora intentaban asegurarse de que no las encontrara. Caminó de regreso a casa bajo un cielo que empezaba a oscurecerse. Los neones parpadeando como señales de advertencia. Cuando llegó al apartamento, su madre aún no estaba, y el silencio lo recibió como un viejo amigo. Se dejó caer en el sofá, la ropa todavía húmeda pegándose a su piel, y cerró los ojos, pero el descanso no llegó. En su mente, la chica seguía corriendo, riendo, y la luz cegadora seguía separándolos. Decidió que no podía esperar más. Se levantó, tomó un cuaderno viejo del escritorio y empezó a escribir lo poco que sabía. El sueño. La nota, lo que Nico había dicho. El auto negro. Las palabras eran torpes, desordenadas. Pero eran un comienzo. Si había un accidente que no recordaba, tenía que encontrarlo. Si alguien quería mantenerlo en la oscuridad, iba a pelear para salir de ella. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de nubes, Elías se sentó frente a la ventana con el cuaderno en las manos. No había relámpagos esta vez, pero el vidrio reflejaba su rostro decidido, mezclado con las luces lejanas. Algo en su interior le gritaba que se detuviera, que obedeciera la advertencia de la nota. Pero otra parte, más fuerte, lo empujaba hacia adelante. La chica del sueño no era solo un fantasma, era una pista, y aunque no sabía a dónde lo llevaba, estaba dispuesto a seguirla. Antes de apagar la luz, garabateó una última línea en el cuaderno. «¿Quién eres? ¿Y por qué te olvidé?». Luego cerró los ojos, dejando que el sonido lejano de un motor lo arrullara en un sueño inquieto. Afuera, en las sombras de la ciudad, algo, o alguien, esperaba su próximo movimiento. Capítulo 3. Sombras y risas. Elías despertó con el cuaderno todavía abierto sobre su pecho. Las líneas garabateadas de la noche anterior mirándolo como un mapa incompleto. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, pintando el suelo de su habitación con franjas doradas que parecían demasiado cálidas para el frío que sentía dentro. La ciudad afuera estaba en calma, el rumor de la lluvia reemplazado por el canto distante de un pájaro y el zumbido de los primeros autos. Pero la tranquilidad era una mentira. Después del auto negro, de la nota, del fragmento de memoria que lo había golpeado como un puñetazo, Elías sabía que algo se estaba moviendo en las sombras, y él estaba en medio de eso. Quisiera o no, se levantó, guardó el cuaderno en su mochila y se preparó para otro día en la escuela. Pero esta vez no iba a quedarse en los márgenes. Si quería respuestas, tenía que buscarlas, aunque eso significara hablar con gente. La idea le revolvía el estómago. Hablar nunca había sido su fuerte. Pero la imagen de la chica corriendo bajo la lluvia lo empujaba a seguir. «¿Quién eres?», murmuró mientras se ponía la sudadera, como si ella pudiera responderle desde el otro lado del vidrio. En el instituto, el bullicio del pasillo lo recibió como siempre, risas, gritos, el chirrido de zapatillas contra el suelo. Elías avanzó con la cabeza gacha, esquivando cuerpos, hasta que una voz lo detuvo. «Navarro, espera», era Lucía, una chica de su clase de literatura que siempre parecía estar en el centro de todo. Tenía el cabello corto teñido de un rojo chillón y una energía que contrastaba con la quietud de Elías. Se acercó corriendo, con una sonrisa que no encajaba con la tensión que él cargaba.
Te vi ayer salir como si te persiguiera un fantasma. ¿Qué pasa contigo?, preguntó, inclinando la cabeza. Elías dudó, buscando una excusa. Pero algo en los ojos de Lucía, curiosos. No burlones. Lo hizo bajar la guardia un poco. No es nada, mintió, ajustándose la mochila. Solo, cosas raras. Ella alzó una ceja. Define, raras, porque tienes cara de quien vio un extraterrestre. Elías soltó una risa seca, sorprendido de que saliera tan natural. Algo así, dijo, y antes de que pudiera detenerse, añadió, ¿tú crees en fantasmas? Era una pregunta estúpida, lo sabía, pero necesitaba medirla, ver si podía confiar en alguien. Lucía se cruzó de brazos, pensativa. Depende, si son del tipo que te persigue con cadenas. No, pero si son más como, no sé, ecos de algo que pasó. Entonces tal vez, ¿por qué? ¿Te está persiguiendo uno? Elías se mordió el labio, atrapado entre contarle todo y callarse. Pero antes de que decidiera, otra figura se acercó. Mateo, era un chico alto, de mirada afilada y cabello oscuro que le caía sobre los ojos. No hablaba mucho, pero siempre estaba observando, como si supiera más de lo que dejaba ver. Elías lo había visto antes, en las esquinas del patio o en la biblioteca, pero nunca habían cruzado palabras. Hasta ahora, ¿qué están tramando?, dijo Mateo, su voz baja pero cortante. Había algo en su tono que puso a Elías en guardia, como si lo estuviera midiendo. Nada que te importe, respondió Lucía, con una sonrisa que era más un desafío. Pero Mateo no le hizo caso. Sus ojos estaban fijos en Elías, y por un segundo, Elías juró que vio un destello de reconocimiento en ellos. Ten cuidado con lo que buscas, Navarro, dijo Mateo. Y sin más, se dio la vuelta y se alejó entre la multitud. Elías se quedó helado, las palabras de la nota resonando en su cabeza. ¿Cómo sabía Mateo qué estaba buscando? ¿O era solo una coincidencia? ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía, frunciendo el ceño. Ese tipo es raro, siempre anda solo, como un lobo o algo por el estilo. No lo sé, murmuró Elías. Pero su mente ya estaba girando. Necesitaba respuestas, y Mateo acababa de convertirse en una pieza del rompecabezas. Esa tarde, en lugar de volver directo a casa, Elías convenció a Lucía de ir con él a la biblioteca escolar. Si voy a encontrar algo sobre ese accidente que mencionó Nico, tiene que estar en los archivos, explicó mientras caminaban entre los estantes polvorientos. Lucía aceptó con un entusiasmo que él no entendía, pero que agradecía en silencio. Revisaron periódicos digitales en una computadora vieja, buscando cualquier cosa sobre la Avenida 9 y un accidente de hace un año. Elías tecleaba con dedos nerviosos, el zumbido del ventilador llenando el silencio. Entonces, lo encontraron. Un artículo breve, con una foto granulada. Accidente en Avenida 9 deja un herido. Decía el titular, pero el texto era vago. Sin nombres, solo mencionaba a un peatón y un conductor que huyó. La foto mostraba una calle mojada, un auto destrozado contra un poste, y una figura borrosa al fondo. Elías acercó la cara a la pantalla, el corazón acelerándose. Era ella, la chica de sus sueños, parada bajo la lluvia, mirando hacia la cámara como si lo supiera. Esa es, empezó, pero no terminó. Lucía se inclinó a su lado, entrecerrando los ojos. ¿Quién? Parece un fantasma con esa calidad de imagen, bromeó. Pero su risa se apagó al ver la expresión de Elías. ¿La conoces? No lo sé, admitió, su voz temblando. La veo en mis sueños. Y ayer vi algo más. Creo que estaba conmigo cuando pasó esto. Lucía se quedó callada un momento, procesándolo. Ok, esto oficialmente pasó de raro a película de terror. ¿Crees que es un recuerdo? Antes de que Elías pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. Mateo estaba ahí, apoyado contra un estante, con los brazos cruzados. ¿Qué están buscando?, preguntó, su tono frío pero curioso. Elías se puso de pie, enfrentándolo. ¿Por qué te importa? ¿Qué sabes tú de esto? Mateo lo miró fijamente, y por un instante, sus ojos parecieron oscurecerse. Sé que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Deja de hurgar, Navarro, no te va a gustar lo que encuentres. ¿Es una amenaza?, replicó Elías, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Lucía se levantó también, poniéndose al lado de Elías como un escudo. Relájate, lobo solitario, dijo ella, con una sonrisa tensa. Solo estamos investigando. No es ilegal, ¿verdad? Mateo no respondió, solo dio un paso atrás y desapareció entre los estantes, dejando un silencio pesado. Elías apretó los puños, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué demonios sabe él?, murmuró. Lucía le dio un golpecito en el hombro. No lo sé, pero creo que acabamos de hacer un enemigo. O un aliado muy raro. Sea como sea, esto se puso interesante.
Elías asintió, aunque no estaba tan seguro de querer que fuera interesante. Volvió a mirar la pantalla. La figura borrosa de la chica quemándose en su retina. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo un cielo que empezaba a salpicarse de estrellas. No podía sacarse a Mateo de la cabeza. Ni a Lucía, con su risa fácil y su curiosidad. Ni a la chica, cuyo rostro seguía siendo un misterio. El conflicto crecía dentro de él. Una maraña de miedo y determinación. Alguien quería que se detuviera. Pero cada sombra, cada risa que escuchaba en su mente, lo empujaba a seguir. Capítulo 4. La prueba del puente. Elías no podía dejar de mirar la foto borrosa en su teléfono. La había descargado de la computadora de la biblioteca. Y ahora, mientras caminaba por las calles al atardecer, la imagen parecía susurrarle desde la pantalla. La chica bajo la lluvia. El auto destrozado. La avenida 9. Todo apuntaba a un lugar. El puente abandonado al final de esa calle. Un esqueleto de metal oxidado que la ciudad había olvidado tras construir uno nuevo más al norte. Si quería respuestas, tenía que ir ahí, pero la idea lo llenaba de un frío que no explicaba. Como si algo en su interior supiera lo que encontraría. Lucía había insistido en acompañarlo. Pero Elías la convenció de quedarse atrás. Si pasa algo raro, alguien tiene que saber dónde buscarme, le dijo, medio en broma, medio en serio. Ella puso los ojos en blanco. Pero accedió. No sin antes hacerle prometer que le contaría todo después. Más te vale no convertirte en un héroe muerto. Navarro, le advirtió con una sonrisa torcida. Elías asintió, aunque no estaba seguro de qué era peor, ser un héroe o un cobarde. El cielo estaba teñido de un naranja sucio cuando llegó al puente. La estructura se alzaba sobre un río seco, sus vigas torcidas como dedos rotos alcanzando el aire. El viento silbaba entre los huecos, llevando consigo el olor a metal y abandono. Elías se detuvo al borde, las zapatillas rozando el concreto agrietado. No había barandillas, solo un camino estrecho que se perdía en la penumbra del otro lado. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, su voz apenas audible sobre el zumbido de la ciudad a lo lejos. Entonces lo sintió. Una vibración en el aire, como si el puente mismo respirara. El sonido empezó bajo, un eco lejano que creció hasta llenar el espacio. Risas, pasos, un grito cortado por el viento. Elías dio un paso atrás. El corazón acelerándose. Era ella otra vez, la chica de sus sueños. Pero esta vez no estaba en su cabeza. El aire frente a él se onduló. Y una figura borrosa apareció al otro lado del puente. Apenas visible contra el cielo oscurecido. Su cabello oscuro ondeaba como si aún estuviera bajo la lluvia. Y sus labios se movieron sin sonido. ¿Quién eres?, gritó Elías. Pero el viento se tragó sus palabras. La figura levantó una mano, señalando el centro del puente, donde una sección de tablas estaba rota, dejando un hueco negro que caía al vacío. Elías tragó saliva. Si quería alcanzarla, tenía que cruzar, pero el puente parecía vivo, temblando bajo sus pies como si quisiera deshacerse de él. Esto es una locura, dijo en voz alta, pasándose una mano por el pelo. Podía irse, volver a casa, olvidar todo esto, pero la nota en su bolsillo. No busques lo que olvidaste, ardía como una provocación. Y la chica, esa risa que lo perseguía, no lo dejaba en paz. Respiró hondo y dio el primer paso. El puente crujió bajo su peso. Un gemido metálico que le geló la sangre. Cada paso era una lucha contra el miedo. El viento empujándolo como manos invisibles. Entonces, las visiones empezaron. Fragmentos de memoria irrumpieron en su mente. Tan vívidos que casi lo derribaron. Vio a la chica corriendo a su lado. Su risa resonando bajo un cielo gris. Vamos, Elías, no seas lento, decía, tirando de su mano. Vio sus labios rozando los suyos. Un beso robado bajo la lluvia. Tibio y fugaz. Vio sus ojos brillando con una promesa que no recordaba. Pero luego, todo se torcía. Un grito. Faros cegadores. El sonido de metal contra metal. Elías tropezó, cayendo de rodillas a centímetros del hueco. El puente tembló, y las visiones se desvanecieron, dejándolo jadeando. No te detengas, susurró una voz, suave pero clara. Era ella, más cerca ahora, parada justo al otro lado del vacío. Elías levantó la vista, y aunque su rostro seguía siendo un borrón, sintió su presencia como un ancla. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz ronca. Ella no respondió, pero señaló algo en el suelo. Al final del puente, Elías se puso de pie, temblando, y miró el hueco. Era ancho, demasiado para saltarlo sin riesgo, pero no había vuelta atrás. Cerró los ojos, contando hasta 3, y corrió. El salto fue torpe, desesperado, sus pies rozaron el borde, y por un instante sintió el vacío tirando de él. Pero aterrizó del otro lado, rodando sobre el concreto áspero. El puente gimió una última vez, como si se rindiera,
y el aire se aquietó. Elías se levantó, el cuerpo dolorido, y miró alrededor. La figura había desaparecido. Pero algo brillaba entre las sombras, un objeto pequeño, medio enterrado en la tierra seca. Se acercó y lo recogió con manos temblorosas. Era un relicario, plateado y desgastado, con un cierre que cedió bajo sus dedos. Dentro había una foto diminuta. Él y la chica, sonriendo bajo un paraguas roto. Su cabello oscuro caía sobre su hombro, y sus ojos lo miraban con una calidez que le dolió el pecho. En la parte trasera del relicario, grabado en letras finas, estaba su nombre, Clara. Clara, repitió Elías, el nombre resonando como una campana en su memoria. No lo recordaba, no del todo, pero algo se encendió dentro de él. Un calor, un vacío, una mezcla de alegría y pérdida. Sostuvo el relicario contra su pecho, temblando, como si fuera un tesoro y un veneno a la vez. Las visiones, el puente, todo apuntaba a ella. Pero ¿dónde estaba? ¿Por qué lo había olvidado? El cielo ya estaba oscuro, salpicado de estrellas que parecían demasiado lejanas para importar. Elías se sentó en el borde del puente, el relicario en la mano, dejando que el silencio lo envolviera. Había cruzado, había superado la prueba. Pero las preguntas eran más pesadas que nunca. ¿Qué había pasado en ese accidente? ¿Por qué Clara estaba en sus sueños? ¿En sus recuerdos rotos? Y lo más importante, ¿quién no quería que la encontrara? Un ruido lo sacó de sus pensamientos, el crujido de pasos en la distancia. Elías se puso de pie, girando hacia el sonido. Una sombra se movía al inicio del puente, demasiado lejos para distinguirla, pero lo suficientemente cerca para que su pulso se acelerara. ¿Quién está ahí?, gritó. Pero el viento se llevó su voz. La sombra no respondió, solo se quedó ahí, observándolo, antes de desvanecerse entre los árboles. Elías apretó el relicario con fuerza, el metal frío contra su piel. No estaba solo en esto. Lo sabía, alguien lo vigilaba, alguien que conocía a Clara, que sabía lo que él había olvidado. Y ahora, con su nombre en sus manos, no había marcha atrás. Se levantó, guardó el relicario en el bolsillo y empezó a caminar de regreso a la ciudad. El puente temblando suavemente a sus espaldas como un testigo silencioso. Esa noche, mientras las luces de neón parpadeaban afuera de su ventana, Elías no pudo dormir. Clara, el nombre era una llave, pero la cerradura seguía perdida en la oscuridad. Capítulo 5. El rostro en el espejo. El relicario pesaba en el bolsillo de Elías como una piedra que no podía soltar. Lo había llevado consigo todo el día, rozando el metal con los dedos cada vez que la ansiedad lo apretaba. Clara, el nombre era un eco que resonaba en su cabeza, pero no traía recuerdos claros, solo fragmentos, su risa bajo la lluvia, un beso fugaz, el destello de faros en la noche. Después de cruzar el puente, Elías sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también más perdido. ¿Quién era ella? ¿Por qué la había olvidado? Y esa sombra al final del puente, ¿era un aliado o una amenaza? El día en la escuela pasó en una bruma. Elías apenas escuchó las clases, su mente atrapada en el relicario y la chica de la foto. Lucía lo notó de inmediato cuando se encontraron en el patio al mediodía. El sol brillaba débilmente sobre el concreto lleno de grietas, y ella se acercó con un sándwich en la mano, sentándose a su lado en un banco desvencijado. ¿Y bien? ¿Qué pasó en ese puente? Tienes cara de quien vio un fantasma otra vez, dijo, dándole un mordisco al pan con una mezcla de curiosidad y burla. Elías dudó, pero sacó el relicario y lo puso en su mano. Encontré esto, murmuró, abriéndolo para mostrarle la foto. Lucía entrecerró los ojos, estudiándola. ¿Eres tú con quién? ¿Ella es tu fantasma?, preguntó, señalando a Clara con un dedo. Se llama Clara, respondió Elías, la palabra sintiéndose extraña en su lengua. No sé quién es, pero creo que estuvo conmigo en el accidente. La vi en visiones mientras cruzaba el puente. Lucía dejó el sándwich a un lado, su expresión volviéndose seria. Ok, esto se está poniendo raro de verdad. ¿Crees que está muerta? No lo sé, admitió Elías, cerrando el relicario con un clic. Pero necesito saber más. ¿Puedes ayudarme a buscar algo sobre ella? Tal vez en los registros de la escuela o en línea. Lucía sonrió, un destello de entusiasmo en sus ojos. Soy tu chica para las misiones imposibles. Vamos a la biblioteca después de clases. Pero si terminamos invocando un espíritu, te culpo a ti. Elías soltó una risa seca. Trato hecho. Esa tarde, volvieron a la biblioteca escolar. El aire cargado del olor a papel viejo y polvo. Lucía manejaba la computadora como si fuera una detective, buscando en los archivos digitales de la escuela mientras Elías revisaba una caja de anuarios polvorientos. Después de una hora, Lucía dio un grito ahogado que hizo que Elías dejara caer un libro. Mira esto, dijo, girando la pantalla hacia él.
Era un artículo de un periódico local. Fechado un año atrás. Estudiante desaparecida tras accidente en Avenida 9. Decía el titular. Debajo, una foto más clara de Clara. Cabello oscuro. Ojos brillantes. Una sonrisa tímida. El texto explicaba que Clara Díaz, de 17 años, había desaparecido la noche del accidente en el que un peatón, sin nombre en el artículo, resultó herido. No había testigos, solo rumores de que se había esfumado en la lluvia. Ella, ¿desapareció?, murmuró Elías, el relicario quemándole el bolsillo. Entonces no murió en el accidente. Eso parece, dijo Lucía, frunciendo el ceño. Pero si sobrevivió, ¿dónde está? ¿Y por qué nadie habla de ella? Antes de que Elías pudiera responder, una sombra se proyectó sobre ellos. Mateo estaba ahí otra vez, apoyado contra un estante con los brazos cruzados. Su presencia era como un frío que se colaba por las grietas. ¿Qué están haciendo?, preguntó, su voz baja pero afilada. Elías se puso de pie, harto de sus interrupciones. ¿Qué sabes de Clara Díaz?, soltó, sorprendido por la firmeza en su tono. Mateo lo miró fijamente, y por un segundo, algo cruzó su rostro. Sorpresa. Tal vez miedo. Luego se recompuso, su expresión endureciéndose. Clara no murió, dijo, las palabras cayendo como piedras. Pero alguien la borró. Hay cosas en esta ciudad que no entiendes. Navarro, rituales, ecos que pueden romper a una persona y hacer que todos la olviden. Elías parpadeó, el aire atrapado en su garganta. ¿Borrarla? ¿De qué estás hablando? Mateo dio un paso adelante, bajando la voz. Los ecos son más que recuerdos. Pueden ser armas. Alguien usó uno para sacarla del mundo. Y tú también fuiste tocado por eso. Por eso no recuerdas. Lucía se levantó, poniéndose entre ellos. Espera un segundo. Lobo solitario. ¿Estás diciendo que alguien hizo magia rara para borrar a Clara y jodió la cabeza de Elías en el proceso? Mateo ignoró su tono burlón. Llámale como quieras, pero si sigues buscando, te van a encontrar, y no van a parar contigo. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando un silencio que pesaba como plomo. Elías y Lucía se miraron, atónitos. ¿Crees que está loco?, preguntó ella, aunque su voz temblaba un poco. No lo sé, dijo Elías, apretando el relicario en su mano. Pero si Clara está viva, atrapada en algún lado, tengo que encontrarla. Esa noche, en casa, Elías no podía dormir. La revelación de Mateo giraba en su mente como un torbellino. Rituales, ecos, ¿era posible que alguien hubiera borrado a Clara de su vida, de la de todos? Se levantó y caminó hacia el baño, el relicario aún en su bolsillo. Abrió el grifo y se mojó la cara, el agua fría sacudiéndolo del trance. Pero cuando levantó la vista al espejo, el mundo se detuvo. No era su rostro el que lo miraba. Era Clara, sus ojos lo atravesaban, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros como en la foto. Pero no estaba sonriendo, sus labios se movieron, y aunque no había sonido, Elías leyó las palabras, encuéntrame. Entonces, su imagen se fundió con la suya, como si compartieran el mismo reflejo. Por un instante, vio sus propios ojos superpuestos a los de ella, un destello de algo más profundo, un alma partida, un vínculo que no podía explicar. Elías retrocedió, chocando contra la pared. El espejo volvió a mostrar solo su cara, pálida y sudorosa. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó con acento agudo, tocándose el rostro como para asegurarse de que seguía siendo él. Pero el relicario en su bolsillo parecía vibrar, caliente contra su pierna. Clara no estaba muerta, estaba viva, atrapada, y lo estaba llamando. Y él era la clave para liberarla. Se dejó caer al suelo, el baño girando a su alrededor. El giro era claro. No solo había olvidado a Clara por el accidente. Alguien había usado algo, un ritual, un eco, para arrancarla de su vida y de la de todos. Y ahora, ella lo necesitaba. Elías apretó el relicario, su respiración estabilizándose. No sabía cómo, pero iba a encontrarla, aunque eso significara enfrentar lo que sea que Mateo temía. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, pero en el espejo, un eco invisible seguía mirándolo. Capítulo 6. El peso de la lluvia. Elías no podía sacarse el rostro de Clara del espejo. Esos ojos suplicantes, su boca formando palabras silenciosas. Encuéntrame, lo perseguían como un eco que no podía silenciar. El relicario seguía en su bolsillo, un recordatorio constante de que ella estaba viva, atrapada en algún lugar, y que él era su única esperanza. Pero ¿cómo encontrarla? ¿Qué eran esos ecos de los que hablaba Mateo? La ciudad parecía más grande y oscura que nunca. Un laberinto de calles húmedas y secretos que lo aplastaban con cada paso. Esa mañana, en la escuela, Lucía lo interceptó en el pasillo antes de la primera clase.
El aire olía a café barato y a los libros húmedos que alguien había olvidado bajo la lluvia. Ella lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. El rojo de su cabello brillando bajo las luces fluorescentes. ¿Qué pasó anoche? Tienes cara de quien no durmió en una semana, dijo, cruzándose de brazos. Elías respiró hondo y le contó todo, el espejo, el reflejo de Clara, las palabras de Mateo sobre rituales y ecos. Lucía lo escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Esto es, mucho, dijo al fin, pasándose una mano por la cara. Si Mateo tiene razón, estamos metiéndonos en algo grande. ¿Estás seguro de querer seguir? No tengo opción, respondió Elías, su voz más firme de lo que sentía. Ella me necesita, lo vi en sus ojos. Lucía asintió, aunque no parecía convencida. Entonces necesitamos un plan. Si Clara está atrapada, tiene que haber un lugar, algo físico. Podemos buscar pistas en el artículo, o tal vez seguir a Mateo. Él sabe más de lo que dice. Elías estuvo de acuerdo, y pasaron el día buscando cualquier rastro de Clara en los archivos escolares y en línea. Pero cada búsqueda terminaba en un callejón sin salida, nombres borrados, fechas confusas, artículos que parecían evaporarse al intentar profundizar. Era como si alguien hubiera limpiado el rastro de Clara del mundo, dejando solo migajas para burlarse de ellos. Esa tarde, bajo un cielo que amenazaba con romperse en lluvia, Lucía encontró algo. Un rumor en un foro local sobre un almacén abandonado cerca de la Avenida 9. Un lugar donde pasaban cosas raras después del accidente. Podría ser nada, advirtió. Pero Elías ya estaba decidido. Era la única pista que tenían. Llegaron al almacén al anochecer. Una mole de concreto y metal oxidado rodeada de maleza y charcos. La lluvia empezó a caer, fina pero insistente, empapándolos mientras forzaban una puerta lateral. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y polvo, y el eco de sus pasos resonaba como un latido. Elías llevaba una linterna que había tomado de casa, su luz temblando sobre paredes cubiertas de grafitis y cajas rotas. Esto parece sacado de una película de terror, susurró Lucía, su voz tensa pero con un toque de humor. Elías no respondió, algo en el lugar le revolvía el estómago, un peso que no podía nombrar. Entonces lo encontraron, un viejo reproductor de casetes en una esquina, cubierto de telarañas pero intacto. Junto a él, un casete sin etiqueta. Elías lo tomó con manos temblorosas y lo puso en marcha. La voz que salió lo congeló. Elías, si estás escuchando esto, por favor, no me busques. Era Clara, su tono frágil pero claro. Te salvé esa noche, pero no puedo salvarme a mí misma. Ellos me tienen. Si vienes por mí, te harán lo mismo. Olvídame, vive. El casete terminó con un chasquido, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Elías se quedó mirando el aparato, el relicario quemándole el bolsillo. ¿Me salvó?, murmuró, las palabras apenas saliendo. ¿De qué? ¿Qué hice yo? La culpa lo golpeó como una ola. Una marea de preguntas sin respuesta. Si Clara lo había salvado del accidente, ¿por qué estaba ella atrapada? ¿Qué había pasado esa noche que él no podía recordar? Lucía puso una mano en su hombro. No sabemos toda la historia. Esto no significa que tengas que rendirte. Pero Elías ya estaba cayendo. Ella dijo que no la busque. ¿Y si tiene razón? ¿Y si solo empeoró las cosas? Su voz se quebró, y dio un paso atrás, apartándose de ella. No sé qué estoy haciendo. Lucía, todo esto, es demasiado. No estás solo en esto, insistió ella, acercándose. Podemos resolverlo juntos, pero no te obsesiones, ¿ok? Necesitas respirar. Elías negó con la cabeza, el peso de la lluvia afuera reflejándose en su pecho. No entiendes, si ella está sufriendo por mi culpa. No puedo simplemente respirar. Las palabras salieron más duras de lo que quería. Y Lucía retrocedió, herida. Fine, haz lo que quieras, pero no me eches la culpa cuando te derrumbes, dijo, y salió del almacén, dejándolo solo bajo la lluvia que se colaba por las grietas del tejado. Elías se dejó caer contra una pared, el casete aún en la mano. La voz de Clara giraba en su mente, mezclándose con el tamborileo del agua. No sabía cuánto tiempo pasó ahí, perdido en la culpa y la confusión, hasta que otra figura apareció en la puerta. Mateo, te dije que no te gustaría lo que encontraras, dijo, su voz fría como el metal que los rodeaba. Elías levantó la vista, agotado. ¿Qué sabes tú?, preguntó, sin fuerza para pelear. Mateo se acercó, su figura recortada contra la luz tenue. Sé que Clara tomó una decisión esa noche. Sé que estás buscando algo que ya no puedes tener. Y sé que ellos no van a dejar que sigas metiéndote en esto. ¿Quiénes son, ellos?, gritó Elías, poniéndose de pie. Pero Mateo solo negó con la cabeza y se fue, dejándolo con más preguntas que nunca. La lluvia caía más fuerte ahora, empapándolo mientras salía del almacén. Elías caminó sin rumbo,
Las calles borrosas bajo el aguacero. El relicario se le escapó de las manos y cayó en un charco. Su brillo apagado por el agua sucia. No lo recogió. Se sentía derrotado, roto por la verdad que no entendía. Clara lo había salvado. Y él no había hecho nada por ella. La culpa lo aplastó, y por primera vez, pensó en rendirse. Se detuvo bajo un puente, el mismo donde había encontrado el relicario, y dejó que la lluvia lo golpeara. Lo siento, Clara, susurró, las lágrimas mezclándose con el agua en su rostro. No sabía cómo seguir, no sabía si podía. El peso de la lluvia lo arrastró al suelo. Y ahí se quedó, un chico perdido en una ciudad que parecía reírse de él. Capítulo 7. El hilo que no se rompe. La lluvia había cesado, pero el peso seguía sobre Elías. Se despertó en su cama, la ropa aún húmeda pegada a su piel, el recuerdo de la noche anterior como una niebla espesa en su mente. El relicario estaba perdido en un charco. Lucía se había ido enfadada, y las palabras de Clara, no me busques, lo habían aplastado hasta dejarlo vacío. No recordaba cómo había vuelto a casa. Solo el frío del puente y el eco de su propia voz pidiéndole perdón a alguien que no podía oírlo. La ciudad afuera estaba en silencio, el amanecer tiñendo las calles de un gris pálido que parecía burlarse de su derrota. Se levantó con dificultad, el cuerpo pesado como si cargara piedras. El apartamento estaba vacío. Su madre debía estar en el turno de la mañana. Elías se dejó caer en el sofá, mirando el techo, preguntándose si valía la pena seguir. Pero entonces, un golpe en la puerta lo sacó del trance. Era Lucía, con el cabello rojo despeinado y una expresión que mezclaba enfado y preocupación. ¿Estás vivo o qué?, dijo, entrando sin esperar invitación. En las manos traía una libreta vieja, sus bordes desgastados como si hubiera sido rescatada de un naufragio. Elías parpadeó, sorprendido. ¿Qué haces aquí?, murmuró, su voz ronca por el agotamiento. Lucía dejó la libreta en la mesa frente a él. Encontré esto en el almacén después de que te dejé. Es de Clara. Y no estoy aquí para que me grites otra vez. Estoy aquí porque sigo siendo tu amiga. Idiota. Elías se enderezó, el cansancio dando paso a una chispa de curiosidad. Tomó la libreta con manos temblorosas y la abrió. Las páginas estaban llenas de la letra de Clara. Desordenada pero legible, un diario que parecía escrito a prisa. Hojeó las primeras entradas. Recuerdos de días bajo la lluvia. Promesas susurradas, risas compartidas con alguien cuyo nombre no aparecía. Pero luego, las palabras cambiaron. Los ecos están en todas partes, escribió Clara en una página fechada días antes del accidente. Son más que recuerdos, pueden atraparte, romperte, hacerte desaparecer, pero también pueden liberarte si sabes cómo usarlos. Elías tiene que recordar, él es el hilo que no se rompe. Elías se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. ¿El hilo que no se rompe?, susurró, mirando a Lucía. Ella se encogió de hombros, sentándose a su lado. No tengo idea de qué significa, pero suena como si ella creyera en ti. Hay más, mira la última página. Elías pasó las hojas hasta el final. Las palabras estaban garabateadas con urgencia. Si alguien lee esto, dile a Elías que no se rinda. Los ecos son la clave. Tiene que enfrentarlos, controlarlos. Es la única manera de romper el círculo. Cerró la libreta, el peso en su pecho aligerándose un poco. Clara no quería que se rindiera. Lo había salvado, sí, pero también había dejado un camino para que él la salvara a ella. Los ecos, dijo en voz alta, probando la palabra. Mateo habló de ellos, dijo que eran armas. Pero Clara dice que puedo usarlos. Lucía alzó una ceja. Entonces, ¿qué? ¿Vas a convertirte en un maestro de los ecos o algo por el estilo? Porque suena genial, pero también loco. Elías soltó una risa débil. La primera en días, no sé cómo, pero voy a intentarlo. Si ella confió en mí, no puedo dejarla ahora. Esa tarde, Elías decidió empezar de cero. Se sentó en su habitación, la libreta de Clara abierta frente a él, y cerró los ojos. Intentó recordar, no solo a Clara, sino los fragmentos que había visto. La risa bajo la lluvia. El beso, los faros. Al principio, su mente era un caos, un torbellino de culpa y miedo. Pero entonces, algo cambió. Un eco llegó, tenue como un susurro. Era su voz, diciendo, vamos, Elías, no te rindas ahora. Sintió una punzada en la cabeza. Pero esta vez no se resistió. Dejó que el recuerdo lo llenara. Vio más. Ellos corriendo por una calle empapada. Clara tirando de su mano. Sus risas mezclándose con el trueno. Vio un cielo lleno de estrellas. Ella susurrándole una promesa. Siempre estaremos juntos. Y luego, el accidente, los faros, el grito. Pero esta vez no se desvaneció. Vio a Clara empujándolo fuera del camino. Su cuerpo cayendo mientras el auto se estrellaba contra un poste. El eco se detuvo, y Elías abrió los ojos.
Jadeando. Lo hice, dijo, sorprendido. Controlé el eco. Lo vi más claro. Lucía, que había estado observando desde la puerta. Aplaudió con sarcasmo. Genial, ahora solo falta que aprendas a volar. ¿Qué significa eso? Significa que puedo usarlos, respondió Elías, una chispa de confianza creciendo en él. Si los ecos son recuerdos, y puedo controlarlos, tal vez pueda encontrar a Clara a través de ellos. Pasó los días siguientes entrenando su mente. Cada noche, se sentaba frente a la ventana, dejando que los ecos llegaran. Algunos eran dolorosos, el grito de Clara, el sonido del metal, pero otros eran cálidos, su risa. Sus promesas, con cada intento, los veía más nítidos, como si estuviera tejiendo un hilo roto. Lucía lo ayudaba, leyéndole el diario de Clara para guiarlo, aunque no dejaba de bromear sobre su poder sobrenatural. Una noche, mientras la ciudad brillaba bajo un cielo despejado, Elías sintió algo nuevo, cerró los ojos, y el eco llegó más fuerte que nunca. Era Clara, pero no un recuerdo. Estaba viva, en algún lugar oscuro, susurrando su nombre. Elías, estoy aquí. La visión era borrosa, pero vio sombras moviéndose a su alrededor. Figuras que no podía distinguir. Abrió los ojos, el corazón acelerado. Ella está viva, dijo, mirando a Lucía. La vi, no es solo un recuerdo. Está atrapada. Pero me está llamando. Lucía se puso seria. Entonces tenemos que encontrarla. Pero necesitamos más que ecos. Necesitamos saber dónde está. Elías asintió, la confianza creciendo como una llama. Voy a usar los ecos para rastrearla. Si ella me dejó este diario, si me llamó el hilo que no se rompe, es porque sabía que podía hacerlo. Esa noche, antes de dormir, Elías sostuvo la libreta contra su pecho. No era solo un diario, era una solución, una esperanza. Clara había confiado en él, y ahora él confiaba en sí mismo. El hilo entre ellos no se había roto. No del todo, solo necesitaba seguirlo hasta el final. Afuera, las luces de neón parpadeaban como señales. Y por primera vez en días, Elías sonrió. No estaba solo. Tenía a Lucía, tenía los ecos, y tenía a Clara, viva en algún lugar, esperándolo. Capítulo 8. La puerta al olvido. Elías había encontrado un propósito en los ecos. Cada visión, cada susurro de Clara, lo acercaba más a ella, como si el hilo que los unía se tensara con cada paso. La última noche, la había visto claramente, atrapada en un lugar oscuro, rodeada de sombras que se movían como fantasmas. Su voz, débil pero firme, lo había llamado. Elías, estoy aquí. No había duda, estaba viva. Y él iba a encontrarla, aunque tuviera que arrancarla de las garras de lo que sea que la retenía. Lucía estaba a su lado, como siempre, con el diario de Clara en las manos y una determinación que igualaba la suya. Habían pasado el día trazando un plan, usando los ecos como brújula. Elías cerraba los ojos, dejando que las visiones lo guiaran. Un túnel bajo la ciudad. Un lugar olvidado donde los neones no llegaban. Las pistas coincidían con un rumor que Lucía había desenterrado. Una cámara subterránea cerca de la Avenida 9. Un sitio que los locales evitaban por malas vibraciones. Era arriesgado, pero era todo lo que tenían. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes negras, se dirigieron al lugar. La entrada era un pozo escondido tras un edificio abandonado. Su boca sellada con una rejilla oxidada que cedió bajo sus esfuerzos. Elías bajó primero, la linterna temblando en su mano, mientras Lucía lo seguía con una mezcla de nervios y adrenalina. El aire era frío y húmedo, cargado de un olor a tierra y metal que les revolvía el estómago. Las paredes del túnel estaban cubiertas de musgo y marcas extrañas, como si alguien hubiera intentado escribir algo y lo hubiera borrado. Esto parece el set de una pesadilla, murmuró Lucía, su voz resonando en el espacio estrecho. Elías no respondió, su atención fija en el eco que sentía crecer dentro de él. Clara estaba cerca, podía sentirla. El túnel los llevó a una cámara amplia, iluminada por lámparas parpadeantes que colgaban del techo como arañas moribundas. En el centro, una figura yacía en el suelo, inmóvil, rodeada de cables y máquinas que zumbaban con un ritmo irregular. Era Clara, su cabello oscuro caía sobre su rostro, y su respiración era débil, pero estaba viva. Elías corrió hacia ella, el relicario, que había recuperado del charco días atrás, golpeando contra su pecho. Clara, susurró, arrodillándose a su lado. Sus ojos estaban cerrados, pero al tocar su mano, un eco lo golpeó, su voz, diciendo su nombre con alivio. Estaba viva, pero atrapada en un sueño que no podía romper. Antes de que pudiera hacer más, una voz cortó el aire. Sabía que vendrías, Navarro. Elías se giró y vio a Mateo emergiendo de las sombras, su rostro tenso pero no hostil. Lucía dio un paso adelante,
lista para pelear. ¿Qué haces aquí?, gruñó Elías, poniéndose de pie. ¿Eres uno de ellos? Mateo levantó las manos, un gesto de calma. No exactamente. Trabajo para ellos. Pero no por elección. Me obligaron a vigilarte, a mantenerte lejos. Pero ya no importa. Estás aquí. Y él también. ¿Él?, preguntó Lucía, frunciendo el ceño, antes de que Mateo pudiera responder. Una figura alta y encapuchada salió de un pasillo lateral. Su presencia era como un frío que se colaba por las grietas. Y su voz, cuando habló, era grave y resonante. Has sido persistente. Elías Navarro, dijo, quitándose la capucha. Era un hombre de mediana edad, con ojos hundidos y una cicatriz que cruzaba su mejilla. Pero esto termina ahora. Clara pertenece a los Ecos. Y tú no puedes cambiar eso. Elías apretó los puños, la furia creciendo en él. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste? Soy el custodio, respondió el hombre, su tono frío como el metal. Controlamos los Ecos para proteger esta ciudad. Clara interfirió en el accidente. Rompió el equilibrio. La borramos para mantener el orden. Pero su conexión contigo era problemática. Ahora, terminaré lo que empezamos. El custodio levantó una mano. Y el aire se llenó de ecos, gritos, risas, fragmentos de vidas rotas que golpearon a Elías como un torbellino. Intentó resistir. Pero las visiones lo cegaron. Clara cayendo. El auto estrellándose. Su propia voz gritando su nombre. Cayó de rodillas, jadeando, mientras Lucía corría hacia él. Elías, pelea, gritó ella. Pero el custodio la apartó con un gesto, enviándola contra una pared. Mateo dudó, su mirada saltando entre ellos. Elías levantó la vista, el relicario caliente contra su piel. Recordó las palabras de Clara en el diario. Enfréntalos. Contrólalos. Cerró los ojos, dejando que los ecos lo rodearan. No se resistió esta vez. Los tomó, los moldeó, tejiendo su propia fuerza en ellos. Vio a Clara empujándolo fuera del camino. Sintió su amor, su sacrificio, y entonces, proyectó ese eco hacia el custodio. El hombre retrocedió, sorprendido, mientras el eco de Clara llenaba la cámara. Su risa. Su voz diciendo, Elías, no te rindas. El custodio intentó contraatacar, lanzando más ecos oscuros. Pero Elías los bloqueó. Su conexión con Clara volviéndose un escudo. Ella no te pertenece, gruñó, poniéndose de pie. Nunca lo hizo. Con un último esfuerzo, Elías corrió hacia Clara, arrancando los cables que la ataban a las máquinas. El custodio gritó. Pero el eco de Clara se amplificó, rompiendo su control. Las lámparas estallaron, y la cámara se sumió en la oscuridad. Cuando la luz volvió, el custodio estaba en el suelo, inmóvil, su poder desvaneciéndose como humo. Mateo corrió hacia él, comprobando su pulso. Está vivo, dijo, mirando a Elías. Lo hiciste, rompiste el círculo. Elías no respondió, estaba arrodillado junto a Clara, que abría los ojos lentamente. Elías, susurró, su voz frágil pero real. Él la abrazó, las lágrimas cayendo sin control. Te encontré, dijo, su voz quebrándose. Lo siento tanto. Clara sonrió débilmente, tocando su rostro. Tú eres el hilo que no se rompe. Lucía se acercó, magullada pero sonriendo. Eso fue intenso. ¿Estamos vivos? Sí, respondió Elías, ayudando a Clara a levantarse. Pero Mateo los interrumpió, su tono urgente. No hay tiempo. Si él despierta, vendrán más. Tienen que irse. Elías miró al custodio, luego a Clara. Sabía que Mateo tenía razón. Pero también sabía que esto no había terminado. Había ganado esta batalla. Pero el costo era alto. Podía sentirlo en los ecos que aún vibraban en su mente. Fragmentos de recuerdos que podrían perderse para siempre si seguía luchando. ¿Y tú?, preguntó a Mateo. Me quedaré. Alguien tiene que asegurarse de que no los sigan. Respondió, con una sombra de tristeza en los ojos. Vayan, ahora. Elías asintió, sosteniendo a Clara mientras Lucía abría el camino de vuelta al túnel. La cámara quedó atrás, un mausoleo de ecos rotos y promesas cumplidas. Afuera, la ciudad los recibió con un silencio extraño, como si supiera lo que habían enfrentado. Elías miró a Clara, frágil pero viva, y supo que el clímax no era el final. Había roto la puerta al olvido, pero lo que venía después era un misterio que aún no podía descifrar. Capítulo 9. Cenizas de la tormenta. Elías salió del túnel con Clara en sus brazos, su peso ligero pero sólido contra él. El aire de la ciudad lo golpeó como un despertar, frío y cargado del olor a asfalto mojado. Aunque la tormenta había pasado, Lucía iba adelante, abriendo paso entre la maleza que rodeaba el edificio abandonado. Su respiración agitada cortando el silencio. Habían escapado de la cámara subterránea, del custodio y sus ecos, pero la victoria no sentía como tal. Había un vacío en el pecho de Elías, un eco que no podía nombrar,
como si algo se hubiera perdido en la batalla. Clara temblaba, su cuerpo frágil tras meses atrapada en ese lugar oscuro. Sus ojos, antes brillantes en los recuerdos de Elías, estaban opacos, pero vivos. Lo miró mientras lo ayudaba a sentarse en un banco roto junto al pozo. Elías, susurró, su voz rasposa como si no la hubiera usado en años. Él le apretó la mano, incapaz de hablar, las lágrimas quemándole los ojos. Estás aquí, dijo al fin, su voz quebrándose. Te encontré. Lucía se acercó, limpiándose el sudor de la frente. Sí, y casi nos matan en el proceso. ¿Estás bien, Clara? ¿Qué te hicieron ahí abajo? Clara respiró hondo, su mirada perdida en las luces de neón que parpadeaban a lo lejos. Me borraron, dijo, las palabras cayendo lentas pero pesadas. Esa noche, el accidente, no fue solo un auto. Era un experimento. Ellos querían controlar los ecos, usarlos como armas, pero salió mal. Elías frunció el ceño, el relicario en su bolsillo sintiéndose más caliente de lo normal. ¿Qué pasó, Clara? Necesito saberlo todo. Ella lo miró, y por un momento, sus ojos se aclararon, como si el peso de la verdad la estuviera liberando. Estábamos juntos esa noche, corriendo bajo la lluvia, siempre hacíamos cosas así, ¿recuerdas? Pero entonces vi el auto. No era un conductor cualquiera, era uno de ellos, probando algo, un dispositivo que podía atrapar ecos y romperlos. Iba a golpearte, Elías, te empujé fuera del camino. Pero me atrapó a mí. El eco me desgarró, y ellos me llevaron. Elías sintió un nudo en la garganta, los fragmentos de sus visiones encajando como un rompecabezas roto. Por eso no te recordaba, murmuró, por eso mi mente estaba en blanco. Clara asintió, una lágrima rodando por su mejilla. El custodio dijo que mi sacrificio rompió su experimento, pero también me ató a los ecos. Me encerraron ahí abajo, fragmentaron mi mente para que nadie me buscara. Pero tú eras diferente, no pudieron borrarte del todo de mí. Seguías siendo mi hilo. Lucía se sentó junto a ellos, su expresión suavizándose. Entonces, ¿esto fue un daño colateral? ¿Elías era solo un peón en su juego? No un peón, corrigió Clara, mirando a Elías con una mezcla de dolor y cariño. Un ancla, por eso luchaste, por eso me encontraste. Elías apretó su mano, pero la verdad final lo golpeó como un trueno. Te salvé, pero tus recuerdos están rotos, ¿verdad? Preguntó, temiendo la respuesta. Clara bajó la vista, su silencio diciendo más que las palabras. Puedo sentir pedazos de lo que éramos, admitió, tu risa, nuestras promesas, pero no es completo, no sé si alguna vez lo será. Elías se quedó callado, el peso de sus palabras hundiéndose en él. Había peleado para traerla de vuelta, pero no podía devolverle lo que habían sido. Los ecos que los unían estaban fragmentados, y aunque ella estaba viva, una parte de Clara seguía perdida en ese lugar oscuro. La culpa volvió. Pero esta vez era diferente. No era solo por haberla olvidado, sino por no poder restaurarla. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. El custodio está fuera de combate, pero Mateo dijo que vendrían más. No podemos quedarnos aquí. Clara levantó la vista, su voz firme a pesar de su fragilidad. Tengo que irme, lejos de esta ciudad, de los ecos. Si me quedo, me encontrarán otra vez. Pero tú, Elías, tú decides qué hacer con esto. Elías la miró, el relicario quemándole el bolsillo como una brasa. Podía ir con ella, empezar de nuevo, tratar de reconstruir lo que habían tenido. O podía quedarse, proteger la ciudad de los que vendrían tras el custodio, usando los ecos que ahora controlaba. Era una elección imposible. Aferrarse a un amor roto o dejarlo ir para sanar. Ven conmigo, dijo Clara, su mano apretando la suya. Podemos intentarlo otra vez, aunque sea desde cero. Elías cerró los ojos, dejando que un eco llegara. El beso bajo la lluvia, el calor de su risa. Pero también vio el puente, la cámara, el custodio. Si se iba, ¿qué pasaría con los demás atrapados por los ecos? Con Lucía, con Mateo, con la ciudad que había sido su hogar. Abrió los ojos, la decisión doliéndole como una herida fresca. No puedo, susurró, soltando su mano. Si me voy, ellos ganan, seguirán haciendo esto. Pero tú tienes que estar a salvo. Vive, Clara, por los dos. Ella lo miró, las lágrimas cayendo libremente ahora. Pero asintió. Siempre supe que eras más fuerte que yo, dijo, con una sonrisa triste. No me olvides del todo. ¿Ok? Nunca, prometió Elías, su voz temblando. Le dio el relicario, cerrando sus dedos alrededor del metal. Guarda esto, es lo que queda de nosotros. Lucía se acercó, poniendo una mano en su hombro. Yo me encargo de que llegue a un lugar seguro. Hay un autobús que sale en 1 hora. Podemos hacer esto. Elías asintió, aunque cada paso que Clara dio hacia el borde de la calle lo desgarraba. La vio subir al autobús con Lucía.
su figura empequeñeciéndose tras el vidrio empañado. Cuando el motor rugió y se alejó, Elías se quedó solo bajo un cielo que empezaba a aclararse. Las cenizas de la tormenta disipándose en el aire. La verdad final era amarga pero clara. El accidente había sido un experimento fallido. Y él había sido el daño colateral que lo cambió todo. Clara lo había salvado, y ahora él la había salvado a ella. Pero el costo era su amor. Fragmentado como los ecos que aún resonaban en su mente. No había victoria completa, solo un adiós que dolía como una promesa rota. Capítulo 10. El último eco. Elías vio el autobús desaparecer en la distancia. Su rugido ahogado por el murmullo de la ciudad que despertaba. Las luces traseras se desvanecieron como brasas apagándose en la noche, llevándose a Clara y a Lucía hacia un lugar que él no podía seguir. El relicario ya no estaba en su bolsillo, lo había dejado en las manos de Clara. Un pedazo de su pasado que ahora era suyo para guardar. El aire estaba frío, pero el cielo se abría en un amanecer tímido, con franjas de rosa y naranja que pintaban las calles húmedas. Era hermoso, pero a Elías le dolía mirarlo. Se quedó allí, junto al pozo que llevaba a la cámara subterránea, hasta que el sol estuvo lo bastante alto como para calentar su rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que el peso en su pecho había cambiado. No era más ligero, pero sí diferente. Una mezcla de pérdida y resolución que lo anclaba al suelo. Clara estaba viva, libre, y eso era suficiente, o al menos, tenía que serlo. Caminó de regreso a casa. Las calles vacías salvo por el ocasional sonido de un auto o el canto de un pájaro madrugador. La ciudad parecía distinta ahora, como si los ecos que había enfrentado hubieran dejado una marca invisible en sus rincones. Cuando llegó al apartamento, su madre estaba en la cocina, preparando café. Lo miró con una ceja alzada. Pero no dijo nada sobre su ropa arrugada o las ojeras que le oscurecían los ojos. ¿Dormiste fuera?, preguntó, sirviéndole una taza sin esperar respuesta. Algo así, murmuró Elías, tomando el café. El calor le quemó la lengua, pero lo agradeció. Era un recordatorio de que estaba aquí, vivo, a pesar de todo. Ella asintió, como si entendiera más de lo que dejaba ver, y volvió a sus quehaceres. Elías se quedó en la mesa, mirando el vapor que subía de la taza, dejando que sus pensamientos se asentaran. Había perdido a Clara 2 veces, primero en el accidente, cuando los ecos la arrancaron de su memoria, y ahora, al dejarla ir para salvarla. Pero también había ganado algo, la certeza de que su amor, aunque roto, había sido real. Esa tarde, Lucía regresó sola, entró al apartamento con su energía habitual, aunque sus ojos estaban cansados. Clara está a salvo, dijo, dejándose caer en el sofá. La dejé en una ciudad a unas horas de aquí. Tiene familia lejana que la ayudará. Me pidió que te dijera gracias, y que no te culpes. Elías asintió, aunque las palabras no borraron la culpa del todo. ¿Estará bien?, preguntó, su voz baja. Lucía se encogió de hombros, una sonrisa suave curvando sus labios. Es fuerte, como tú, le llevará tiempo, pero lo logrará. ¿Y tú, qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Elías, mirando por la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol, sus neones apagados por el día. Seguir adelante, supongo, pero no voy a olvidar. Lucía se levantó y le dio un golpecito en el hombro. Bien, porque no pienso dejarte solo en esto. Somos un equipo, ¿recuerdas? Además, alguien tiene que asegurarse de que no te metas en más líos con ecos raros. Elías soltó una risa seca, agradecido por su presencia. Trato hecho. Esa noche, Elías salió a caminar. No tenía destino, solo necesitaba moverse, sentir la ciudad bajo sus pies. Las calles estaban vivas ahora, llenas de risas, motores y el zumbido de la vida cotidiana. Pasó por el puente donde había encontrado el relicario, su estructura oxidada brillando bajo las farolas. Se detuvo en el borde, mirando el río seco abajo, y cerró los ojos. Un eco llegó, suave como una brisa. Era Clara, riendo bajo la lluvia, su voz tan clara que casi podía tocarla. Siempre estaremos juntos, decía, como lo había hecho en sus recuerdos. Pero esta vez, el eco no dolía, era un adiós, no una cadena. Elías sonrió, dejando que se desvaneciera, y abrió los ojos. El puente estaba en silencio, pero el aire llevaba un susurro lejano. Un último eco que podría ser de Clara o de su propia nostalgia. Días después, la vida volvió a una extraña normalidad. Elías regresó a la escuela, aunque ya no se sentaba al margen. Hablaba más, reía un poco, dejaba que el mundo lo alcanzara. Lucía estaba siempre cerca, su humor llenando los huecos que Clara había dejado. Pero cada noche, cuando la ciudad se aquietaba, Elías miraba por la ventana, escuchando, a veces, oía risas en la lluvia, un eco que no buscaba controlar. Era suficiente saber que estaba ahí,
Una tarde, mientras caminaba por la avenida 9, vio a Mateo. Estaba al otro lado de la calle. Su figura solitaria recortada contra un edificio. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Elías pensó en acercarse, pero Mateo solo asintió, un gesto breve pero cargado de algo que podría ser respeto, y se alejó entre la multitud. Elías no lo siguió, lo que había pasado en la cámara subterránea los había unido y separado a la vez. Y eso estaba bien. El tiempo pasó, y los ecos se volvieron más suaves, menos frecuentes. Elías guardó el cuaderno de Clara en un cajón. Un recuerdo que no necesitaba abrir para sentir. La ciudad seguía girando, sus neones parpadeando como siempre, y él aprendió a vivir con el vacío que ella había dejado. No era un final feliz, no del todo, pero era lógico, había salvado a Clara, y ella lo había salvado a él. Aunque no pudieran estar juntos. Una noche, mientras la lluvia caía de nuevo, Elías salió al balcón, el agua golpeaba el tejado, un ritmo que lo calmaba. Cerró los ojos, y un eco llegó, el último que sentiría por un tiempo, Clara riendo. Libre, en algún lugar lejano. Gracias, decía su voz, y luego se desvaneció en el viento. Elías abrió los ojos, el agua corriendo por su rostro. No sabía si el amor podía renacer de las cenizas del olvido, pero por primera vez estaba dispuesto a descubrirlo. Lucía lo llamó desde dentro, sugiriendo una nueva aventura, y él sonrió. El último eco se había ido, pero el hilo que lo unía a Clara, a Lucía, a sí mismo, seguía intacto, y con eso, era suficiente.